Hola, buenos días a todos. Que no me pegue. ¿Se oye bien? No se oye. Ah, que me pegue. Vale. Bueno, solamente hacer una pequeña corrección con la presentación porque no vengo en calidad de investigadora del UNAS, sino en calidad de técnico del Jardín Botánico Viera y Clavijo, para hablar, aprovechar este espacio que se quedó libre porque Pedro Sosa no pudo venir, pues para presentar algunas de las líneas de trabajo que llevamos a cabo desde el Departamento de Banco de Datos y Especies Amenazadas. Y pues bueno, en un principio no estaré tan centrada en las especies amenazadas, pero luego sí. Quería no dejar de aludir a esta cadena que compone todo lo que sería los distintos eslabones que están implicados en la conservación de la biodiversidad y que necesariamente se tienen que atender todas con la misma intensidad y el mismo énfasis, porque no solamente depende de una sola fase. Por ejemplo, en lo que sería la conservación del hábitat, pues bueno, ya Sofía ha marcado las dificultades que tenemos para gestionar la conservación del territorio, porque inciden muchísimos factores, muchísimos actores, y es necesario pues que haya una estrecha colaboración entre todos para que realmente se pueda articular todas las medidas de conservación. Y que, bueno, siempre van a haber distintas perspectivas, ¿vale? Según el ente que se dedique a plantear instrumentos de gestión, pues van a priorizar distintos criterios y no siempre va a ser la conservación de la biodiversidad. A veces es pues la integración de otras actividades, la prevención de incendios y digamos que la conservación de la biodiversidad tendría que ser el núcleo central de todo este tipo de actuaciones. Luego, lo que sería el seguimiento de las poblaciones, que en el caso de especies amenazadas, pues es un punto neurálgico. Hay que tener una vigilancia constante, ya está estipulado por normativa, pues una frecuencia en la que deben de haber evaluaciones del estado de conservación de estas poblaciones, ¿vale? Y que también va a requerir, a su vez, desde el estado anterior, de cómo van a estar conservadas el hábitat en el que se encuentran. La recolección de material reproductivo, importantísimo, y en este estadio de la conservación in situ es el que voy a incidir más en las próximas diapositivas. Importantísimo que esté representada toda la variabilidad de la especie en todo a lo largo de su distribución geográfica. El cultivo de plantas, que es una labor importantísima desde los viveros, o sea, es el punto inicial a todas esas labores de refuerzo y restauración en el medio, pero que requiere que estén bien atendidas todas las fases de colecta de ese material y del destino donde va a ser situado. Esta idea la voy a recalcar más. Y luego, pues todo lo que serían ya las actuaciones de restauración, que en sí mismas no están desvinculadas de las anteriores, ¿vale? Todos estos estadios están integrados de manera necesaria. Y en alusión a lo que iba a hablar Pedro, que la importancia también de los estudios genéticos en guiar todas esas medidas de restauración, porque no nos podemos olvidar de esos tres eslabones que componen la diversidad de la biodiversidad, ¿vale? Muchas veces se atiende solamente al estado de los ecosistemas o a las especies en sí, a reforzar sus poblaciones a nivel pues cuantitativo, demográfico, pero no se atiende a si está bien planteada toda la diversidad genética que requiere esos refuerzos, porque van a ser las garantías evolutivas de esas especies. Entonces, bueno, centrándonos solamente en lo que sería la conservación in situ, es importante mantener la trazabilidad del material, que sería el hilo conductor de toda esta cadena que acabo de presentar, ¿vale? Es el momento en el que se crean copias de seguridad de los genomas de estas especies y en el que se va pues, a salvaguardar toda esa identidad de toda la especie en sí fuera del medio, para en cualquier caso plantear las posteriores medidas de reintroducción. Y luego, lo que acabo ya de comentar, representar la diversidad genética de cada población. Hay sesgos en las colecciones de los bancos de germoplasma, y luego lo presentaré también. Es muy difícil representar toda la variabilidad espacial de una especie. Los protocolos de multiplicación deben maximizar también, no solamente es producir mucha planta, es a través de qué material de partida trabajo, qué puedo promover para mejorar la diversidad entre ejemplares también desde los viveros, y el control de nuevo, que lo volveré a repetir muchas veces, del origen y el destino del material utilizado, que hasta ahora pues no se tiene en cuenta a veces, pero no siempre.
Entonces, bueno, en esta línea, en un proyecto que fue financiado por fondos Interreg en el jardín que participó GESPLAN, el Jardín Botánico Viriclavijo y el ITC, se creó una plataforma donde se integraran datos filogenéticos y datos también de otro tipo de índole genética, de diversidad genética de las poblaciones y de datos ambientales, ¿vale? Para que hubiera un sistema de información geográfica donde capturar toda esa información. No voy a entrar ahí, solamente era por presentarlo y ya Ru va a hablar de una de las aplicaciones que podría tener este tipo de plataforma, pero quería recalcar un manual que fue uno de los productos que se generó donde se recomendaban buenas prácticas en intervención en el medio, justamente atendiendo pues, a toda esta información genética que puede guiar las medidas de restauración y de cultivo en los viveros, ¿vale? Entonces, bueno, siguiendo un poco la línea que presentamos en este manual, la información muchas veces no hay información sobre la estructura genética de las especies, pero es importante que se hagan estudios genéticos en esta línea para poder luego guiar las posteriores medidas. Estoy segura que Pedro Sosa en su presentación pues, nos habría alumbrado de muchos casos en los que aparentemente no es, podemos ver que hay variabilidad o que la población goza de una salud, y luego cuando estudias los patrones genéticos, pues ves unos patrones intrínsecos que hay que respetar y que no son aparentes. Entonces, ¿cuándo es importante sobre todo atender a este tipo de estructura genética? Pues cuando la morfología del taxón varía entre localidades de su distribución, ya, bueno, la ecología, ¿vale? Si una especie se distribuye en distintos tipos de ambiente, son taxones difíciles de distinguir de alguno de sus congéneres, ¿vale? Existen ciertas similitudes morfológicas, las poblaciones están muy fragmentadas o aisladas, ¿vale? Y existe alguna discrepancia taxonómica. Estos ya son signos que nos hacen pensar de que puede haber una estructura genética subyacente que habría que atender, entonces no vale coger material de todos sitios, sino que sería más conveniente pues limitarnos al principio de precaución y siempre respetar los orígenes, sobre todo en especies de amplia distribución, ¿vale? Por eso digo que no me iba a centrar solamente en especies amenazadas, sino especies de amplia distribución. Por ejemplo, por poner algunos ejemplos, en el caso de los acebuches, García Verdugo y colaboradores pues mostraron que hay una diferenciación a lo largo de la isla importante entre el este y el oeste. Voy a ir rápido porque no quiero dejar de presentar lo otro. Con la palmera también en su momento se descubrió que existen islas dentro de islas, ¿vale? Y aunque podamos ver palmeras que se distribuyen por todos los rincones de la isla, pues cuando analizas más a fina escala, sí ves que existen distintos grupos genéticos y que, por ejemplo, en el caso de la palmera solo había una fuente semillera hasta hace poco. En ese sentido se ha ido avanzando y se han ido incorporando nuevas fuentes semilleras justamente para poder proveer material más representativo de la zona geográfica. Y, por ejemplo, en el cornical pasa lo mismo, existe un patrón geográfico interesante y necesario que está vinculado a cada isla casi. Entonces, siempre que sea posible, pues los procesos de diferenciación, lo que comentaba, no son evidentes, ¿vale? O sea que los análisis genéticos pues pueden dar mucha luz en todos estos patrones que no son aparentes, ¿vale? Siempre el principio pues de máxima precaución para escoger la fuente semillera. Luego, consideraciones sobre el origen y obtención del material. Desde el Jardín Botánico ya se está trabajando con otros actores que gestionan los viveros en el Cabildo de Gran Canaria para trabajar en este sentido, ¿vale? Siempre pues se ha trabajado pensando en el origen del material, de dónde se coge, pero no tenemos un control total de dónde se destina ese material, ¿vale? Entonces existe bastante predisposición a trabajar en esta línea, aunque tenemos que seguir pues ofreciendo recursos para que a todos los actores en este sentido nos sea también sencillo trabajar en esta línea. Tiene que haber un sistema eficaz de trazabilidad, ¿vale? Desde el momento en que se coge el material hasta el transporte, la colección y luego el material que se emplea en el medio. Evitar la mezcla de acervos genéticos, priorizar el uso de fuentes certificadas antes de recolectar nuevo material, sobre todo pues bueno, fuentes que ya han sido, que se pueda garantizar, ¿no?, esa trazabilidad. Minimizar la selección artificial y vuelvo a poner sesgos en las colecciones. Es que es inevitable y ahora lo volveré a recalcar, lo difícil que es realmente mantener
toda la variabilidad de la especie. Y no cultivar ni usar materiales de otras islas para reintroducciones. Pues otros casos, por ejemplo, en este sentido, las restauraciones que se hicieron en la montaña del Cedro, que hace poco estuvimos y la verdad que tienen un aspecto formidable, las plantas están preciosas, la verdad que fue un trabajo hecho con muchísima finura y las plantas y el entorno se ve restaurado muy bien. Pero ahora parece, o bueno, ya en su momento se sabía que las poblaciones de cedro en el oeste estaban diferenciadas con respecto a las poblaciones de cedro de Tenerife. Entonces, el material fuente, pues, si no se usa exactamente el material de esta población, pues al final estamos interfiriendo en traslocaciones indeseadas. Entonces, pues es una pena que con toda la dedicación que se empleó en la restauración, pues ahora haya que pensar en que a lo mejor podemos estar interfiriendo en problemas adaptativos derivados a nuestra intervención. Por ejemplo, en el caso de la regalgadera de Dorama, Solanum vespertile y su especie de Dorama es otro caso. Se restauró con material que ahora mismo sabemos que era híbrido, que entre la subespecie de Dorama y subespecie vespertilio. Entonces, pues bueno, son desafíos que a lo mejor si se hubieran planteado a priori, pues ahora mismo no, vamos, que se hace de una manera con la mejor de las voluntades y de manera indeseada, pero ahora mismo pues tienes que darte cuenta de que podemos interferir en la conservación de ese taxo, ¿vale? También, por ejemplo, en el caso de los laureles, ya del 2016 se vio que habían introgresiones a partir de materiales de otras islas y esto pues puede hacer perder el patrimonio genético del taxón en un sitio determinado. Entonces, bueno, otro caso, ¿cuánto tiempo me queda? 4 minutos, pues paso ya directamente al encargo, ¿vale? Bueno, y en esta otra línea, más específicamente de las líneas que tenemos ahora mismo en activo para las especies amenazadas, tenemos un encargo del Servicio de Ejecución de Acciones previstas en los planes de recuperación y seguimiento de las especies amenazadas. ¿Vale? Surge como un instrumento para poder articular 2 planes de recuperación que están vigentes ahora mismo, el de Gonospermum osanahani y el de Sieritis amagroy, que estamos justamente intentando renovarlos, pues porque ya han comentado la dificultad de tramitar un plan de recuperación y en realidad no son actuaciones que se deban enmarcar en un tiempo determinado, son actuaciones que deben ser duraderas en el tiempo, ¿vale? Entonces, en este encargo lo que pretendemos es que integrar no solamente los planes de recuperación que están activos, sino en la medida de lo posible, pues integrar todas las medidas que podamos también emplear, independientemente de si hay plan o no, con sus debidas autorizaciones. Y bueno, lo coordinamos entre Inmaculada Guillermes, Isabel Santana López y desde GESPLAN pues también contamos con la asistencia técnica del especialista Marcos Díaz Bertrana, tenemos una cuadrilla de campo la verdad que muy involucrada y tenemos muy buenas intenciones en poder integrar todo lo que podamos en estos 2 años y que no decaiga el encargo, sino que tenga durabilidad en el tiempo. Otra línea, bueno, en el caso de las 2 especies que están ahora mismo con plan de recuperación, hasta no tener este encargo efectivo fue prácticamente imposible actuar según las pautas que ya marcaba el plan de recuperación, porque es que se necesitan una cantidad de medios humanos y económicos que no son posibles de abordar, sino a través de un instrumento de este tipo. Entonces, bueno, ahora mismo las poblaciones están en un estado de una reducción poblacional enorme, por lo tanto, estamos en la fase de generar muchas más semillas, crear huertos semilleros y hacer colectas y seguimiento muy minucioso de las pocas plantas que quedan en el medio. También, a su vez, como comentaba antes, pues se trabaja de una manera transversal con todas las especies y si hay actuaciones que en su momento ya se estaban planteadas y hay medios para ejecutarlas, por ejemplo, en el caso de Pericallis adrosoma estamos haciendo semilleros, se han hecho un estaquillado de las plantas del medio natural porque están en muy mal estado, ¿vale? Entonces queremos adelantarnos y conseguir una copia de estas ejemplares para poder sobrellevar tareas de reintroducción en el medio. Con Dracaena tamaranae también hay una serie de medidas urgentes que se han planteado desde el grupo de trabajo y que se van a ir ejecutando. Y el otro eje del encargo pues sería la vigilancia de ese estado de conservación de las poblaciones. Solamente por marcar, en peligro de extinción de especies amenazadas con distribución en Gran Canaria, en el anexo 1 hay 32 especies y de vulnerables hay 12. Es decir,
Por lo que dice la normativa, hay que hacer un seguimiento cada 3 años o cada 6. Es imposible realmente dar cabida a esta frecuencia y cumplir con las expectativas. Pero sí que a través de estos instrumentos, pues lo que comentaba, nos da pie a poder tener los medios para vigilarlas más de cerca. Una de las ejes en los que este verano, porque esto empezó hace justamente un año, el encargo, ha sido pues mejorar esa representación de las especies en el banco de germoplasma. De las 44 especies catalogadas, ¿vale?, están distribuidas en 250 localidades diferentes. Todos estos sitios habría que visitarlos pues en el periodo de 4 meses, que es cuando confluye la fructificación en la mayoría de las especies, y además cuando quieres hacer una colecta efectiva depende de que ese año la producción de la especie haya sido buena, depende también de la disponibilidad para acceder a los sitios, depende pues de que las autorizaciones en ese momento estén bien organizadas, y bueno, que tiene unos desafíos asociados que es imposible realmente dar cabida a todas las especies en ese mismo momento. Y luego la representación espacial, ¿vale? En el caso del 2025, que fue una campaña bastante intensa, pues se pudieron colectar el 28 de las especies, que ha supuesto pues un 63% de todas las que tenemos, y se visitaron 64 localidades que solo representan el 25% de la distribución completa donde se encuentran estas especies en el territorio de Gran Canaria. O sea que realmente es algo en lo que hay que destinar más medios, muchísimos más medios, porque si no, no se pueden alcanzar los estándares de conservación del material ex situ, como los que acabo de describir al inicio de la charla. Algunos casos en particular, por ejemplo, hay 16 núcleos que se conservaron por primera vez, que de no ser por este instrumento no se puede llegar a estos sitios, que son pues de más difícil acceso y que no siempre tienes los medios. Y casos a destacar, por ejemplo, es el Ianthem untoliforme, pues en esta campaña fue un buen año, se pudo colectar material del 100% de su distribución, ¿vale? Son 6 núcleos que nunca se habían almacenado nunca en el banco de germoplasma del jardín, y que muchos de ellos hacía entre 1 y 16 años que no se renovaba esa colecta, ¿vale? Porque este es otro aspecto, no solamente es tener una copia de la especie en el banco de germoplasma, sino también el tiempo de renuevo, ¿vale? Y bueno, ya estos son tablas indicando que a medida que tenemos más núcleos, pues van viendo cómo la representación espacial pues va cayendo, excepto casos puntuales, y después el tiempo de renuevo, ¿vale? Normalmente 8, 5, pero tenemos casos, como Solanum vespertilograma, que ya la población natural desapareció, hace 29 años que no tenemos incorporaciones, sino de ejemplares que están fuera del medio natural, ¿vale? Teline rosmarinifolia, subespecie orifolia, fíjense que solamente tiene representado el banco el 25%, ¿vale? Este año fue la primera vez que se pudieron conseguir semillas sin ser depredadas. Y bueno, también hay que ver que no es solamente ir una vez a cada núcleo, sino ir vigilándolo, porque la fructificación no colectas un día, pero ya hemos visto, y hay estudios precedentes que lo confirman, que la diversidad genética de una colecta, ¿vale?, tiene que ser acumulada en varios días diferentes, porque las semillas que están listas en un momento determinado es representación de los ejemplares que se reprodujeron en ese momento, ¿vale? Entonces habría que una colecta idónea sería cogida en varios momentos, ¿vale?, de la época de fructificación, y entre distintos ejemplares y en distintas zonas. O sea que el desafío es bastante grande. Aún así, pues tenemos toda la ilusión del mundo en seguir adelante. Una puntualización que quizás sea mejor dejarlo para la tarde porque tenemos el tiempo justo. Y es que, no sé qué opinas tú de sacrificar la exogamia. La exogamia en ocasiones es necesaria, con especies que tienen un genoma muy reducido. Tenemos ejemplos con el Helianthemum juliae. Se habla de la bencomia estipulata, nunca hemos sido capaces de hacerlo, pero experimentalmente, ¿por qué no? Es que a lo mejor esa es la manera de salvar la especie. O sea que cuidado con lo de la exogamia, que es el alma mater, porque yo he oído a Pedro Sousa decir, no, cada caso es diferente. Sí lo es, cada caso es diferente.
En realidad, por ejemplo, en el caso del drago también, tiene unos periodos de floración súper largos, o sea, interrupciones súper discontinuas en el tiempo, separados los ejemplares, no florecen todos los años, pero después ves que se distribuye en un ámbito geográfico similar, un ámbito ambiental común. ¿Por qué no forzar un poco el cruce entre distintos orígenes? Obviamente, sí. Cada caso es, pero sobre todo los casos en los que hay distribución en ambientes muy diferentes, porque eso sí te está dando una idea de que pueden haber adaptaciones locales fraguando ahí en lo que es la evolución de la especie. Entonces yo creo que hay que evaluar cada contexto en su casuística particular. Sí. ¿Alguna más? Sí, bueno, pues yo agradecer a Isabel que haya venido aquí a ocupar este lugar y que nos haya presentado todos estos resultados tan interesantes y que nos haya contado los problemas, ¿no? Mi pregunta, tenía dos preguntas. La primera iba en el sentido de la que ha hecho Ángel Bañares en este sentido, porque además yo me estaba fijando, por ejemplo, en la palmera, ¿no? Que tiene diferencias geográficas, ¿no? Pero es que las diferencias geográficas, teniendo en cuenta cómo está Gran Canaria, compartimentada, comida, en fin, son naturales. Es decir, ¿esa separación geográfica es natural o no es natural? Es la primera pregunta que yo haría. Y después, también me gustaría preguntar otra cosa. Desde el punto de vista, con todo el trabajo que tienen, ¿el seguimiento de la trazabilidad genética ayuda a la gestión o retrasa o entorpece? Yo creo que ayuda. Lo que pasa es que no tenemos bien articulado las pautas. Tenemos que protocolarizarlo más, yo creo. Pero yo creo que ayuda. Es decir, tampoco es tan difícil de ser fiel a esa trazabilidad. Lo que pasa es que necesitamos buenas ideas para tener claro todo el mundo en qué fase del hilo ese de la conservación está y qué tiene que poner mayor atención. Vale, muchas gracias. Yo creo que es un tema interesante para hablar, porque una de las cosas que me gustaría a mí que saliera de estas jornadas es cómo conseguir la mayor eficacia con el poco presupuesto que hay. Sí. Si lo comparamos con otros presupuestos, a lo mejor, ¿no? Dentro también de la parte de medio ambiente. Muchas gracias. Gracias.